Allí, ahora sí. Entonces, nos vamos para acá. Les decía, si se acuerdan que estuvimos mencionando lo importante que era mantener el pH en un sistema biológico, que si nos alejamos de él, por ejemplo, en nuestro organismo, pues estamos diciendo que podríamos tener alguna enfermedad, o si estábamos hablando de algún proceso en cuanto a alimentos, por ejemplo, pues podría ser indicativo de que tuviéramos alguna contaminación o un mal manejo de ese producto. Entonces, va a haber soluciones que nos van a ayudar a que ese pH no se cambie o que los cambios que tengamos en ese pH pues sean muy leves, ¿sí? Entonces, esa sería la definición de una solución buffer, ¿sí? Van a ser aquellas en donde van a permitir que los cambios de pH no sean tan bruscos. Y lo importante es esto. Una solución buffer siempre va a estar formada por lo que va a ser un ácido débil, que lo vamos a poner de esta manera, lo estoy resumiendo, sí, lo estoy poniendo de manera general, o sea, ácidos débiles. A ver, ¿alguien me puede mencionar un ácido débil? Ácido cianhídrico. Ok, ¿otro? ¿Alguien, otra persona? El ácido sulfídrico. Ok. Otro que no sea de esos que estaban en esa llavecita. Ustedes los clasificaron, son los que clasificaron como electrolitos débiles. Entonces, encuentren los ácidos. ¿Cuál, perdóname? El ácido acético. El ácido carbónico. Ah, exacto, el acético. Muy bien. Entonces, pueden ser ácidos orgánicos, acuérdense, o también pueden ser los que teníamos, que me estuvieron mencionando ahorita, inorgánicos, pero que tienen esa característica de ser débiles, o los polipróticos, ¿sí? Entonces, yo los estoy resumiendo. Todos esos, si se fijan, si quiero poner la fórmula de cada uno de ellos, pues es distinta, pero tienen la característica de que todos tienen esta H, o sea, todos van a tener al protón, y la A va a ser todo lo que le quedó, ¿sí? Entonces, una manera de resumir a todos estos ácidos débiles es que lo vamos a llamar HA. ¿Qué va a pasar cuando yo pongo un ácido débil en agua? Acuérdense que no le va a gustar, es un electrolito débil, no le va a gustar ionizarse, por eso es que van a aparecer las dos flechas, y al momento en el que aparezcan esas dos flechas, pues podría hacer la ionización y me va a quedar el protón suelto, ¿sí? Y la A o el resto de la molécula, el anión, que se le llama base conjugada. Entonces, una solución buffer siempre va a estar compuesta por un ácido débil y una base conjugada, ¿sí? Yo necesito esas dos cosas en una solución acuosa para poder equilibrar el pH, ¿sí? Entonces, si entiendo esta fórmula de cómo está formada una solución buffer, voy a poder prepararla y voy a poder entender y trabajar con ella, ¿sí? Ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en las soluciones buffer, yo voy a tener, si se acuerdan, pudimos, por ejemplo, nosotros utilizar a los ácidos polipróticos. Y allí teníamos diferentes constantes de acidez, por tanto, diferentes equilibrios. Bueno, pues, ¿cuál va a ser de todos ellos el que funcione mejor o cómo saber cuál escoger? Pues esa solución buffer tiene la capacidad de soportar o de evitar que cuando yo añada un ácido fuerte o una base fuerte, cambie el pH, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a tener la mejor solución buffer o en qué momento? Siempre que yo cumpla esta característica. Cuando el pH de mi solución buffer sea igual al pKa del ácido débil con el que estoy trabajando. Entonces, siempre que yo quiera preparar una solución buffer, debo de fijarme del pH al que la quiero preparar y por tanto voy a elegir el pKa del ácido que esté mucho más cercano a ese pH.
¿Por qué? ¿Por qué es cuando funciona mejor? Porque cuando yo tengo esa equivalencia, pH igual a pKa, quiere decir que en mi solución, o sea, en mi vasito de agua, la relación del ácido débil y de la base conjugada, ¿sí? Entonces, esto es la teoría de lo que es una solución buffer. Les digo, necesito que la comprendan para que después, cuando yo les esté preguntando, vamos a hacer cálculos, sí, pero que después, cuando yo les esté preguntando si tienes una solución buffer en este pH y añades este ácido, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde se te iría? ¿Cambiaría o no cambiaría el pH? ¿Sí? Entonces, necesito primero comprender la teoría. Entonces, una solución buffer formada por ácido débil y una base conjugada. Y la mejor solución buffer siempre va a ser cuando el pH sea igual al pKa del ácido débil con el que estoy trabajando, porque en ese punto yo tengo igual concentración de ácido débil que de base conjugada. ¿Sí? Eso es lo más importante que tenemos que aprender. Antes de irme aquí, me voy a pasar a este dibujito para ver si me pueden entender mejor. Entonces, otra vez, imaginemos que yo voy a tener, les puse aquí, es un vaso de precipitados, estoy poniendo allí una agua, ¿sí? Voy a preparar una solución buffer. Entonces, si dice solución, quiere decir que va a tener agua. ¿Y qué va a haber disuelto en esa agua? Pues yo voy a tener un ácido débil y una base conjugada. ¿Cómo los representaba? Ácido débil como HA, que es lo que estamos poniendo aquí. Sí, aquí está mi HA y mi A. Yo les comenté ahorita, ¿cuándo voy a tener la mejor solución buffer? Cuando el pH sea igual al pKa, porque en ese punto tengo igual concentración de ácido débil que de base conjugada. Entonces, si se fijan yo aquí, si estoy diciendo que voy a tener igual concentración de ácido débil que de base conjugada, les dibujé el mismo número de moléculas de HA y de A, ¿sí? Dibujé 3 HAs, aquí hay una, aquí hay otra, y puse 3 bases conjugadas, 1, 2, 3. Entonces, estoy suponiendo que voy a poner el buffer que me dijeron a mí, era que preparar esa solución buffer a un pH de 7, ¿ok? Entonces, ahorita no estoy pensando en ningún ácido débil en particular, ¿sí? Simplemente a pH 7 ya lo logré porque elegí el ácido que se acercara más a ese pH y tengo, por tanto, igual cantidad de ácido débil que de base conjugada. Les estoy comentando que la solución buffer va a evitar que cambie el pH cuando yo añada o un ácido fuerte o una base fuerte, ¿sí? Les pregunto, no sé si alguna vez han trabajado con el potenciómetro, que es el aparatito que nos mide el pH. Pero normalmente, pues ustedes introducen ese electrodo, o sea, yo tendría que poner aquí mi electrodo. Tiene un bulbo aquí en la parte de abajo. Entonces, lo que me está midiendo o lo que me mide ese valor de pH, pues es un electrodo. El aparato se llama potenciómetro. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que está haciendo es que está midiendo los protones que hay en esa solución. Nosotros ya habíamos definido el pH y si se acuerdan qué era el pH, es el logaritmo negativo de la concentración de protones. ¿Qué quiere decir? Que entre más protones tenga yo en una solución, ¿cómo será mi pH? Más ácido, más básico, neutro. Más ácido. Más ácido, exacto. Entonces, estoy empezando en un pH de 7, ¿sí? Con igual cantidad de ácido débil y de base conjugada. Y entonces yo aquí le voy a añadir ahora a mi vasito, ¿sí? Le voy a añadir un ácido fuerte, ¿como qué? Ácido clorhídrico. Ustedes ya saben que pues los ácidos inorgánicos se clasifican como electrolitos, entonces cuando los ponga en agua se va a ionizar al 100. Por eso es que ya nada más les dibujo la H. Entonces, si yo añado este protón acá, ¿sí? Vamos a ver qué va a pasar.
Lo vamos a hacer como si fuera así, molécula por molécula, ¿sí? Pero bueno, ya saben que esto va a ser grande. Pero es primero nada más para que comprendamos lo que es esa solución buffer. Si yo añado este protón, vamos a poner que añado 1. ¿Qué va a pasar con este protón? ¿Con quién puede interactuar? Tiene una carga positiva. ¿Quién creen que le guste más? HA, el ácido débil, o la A, la base conjugada. La base conjugada. La base, ¿por qué? Exacto, porque tienen cargas opuestas, se van a atraer. Entonces, cuando yo ponga esta H, ¿con quién va a interactuar? Con la A. ¿Y qué nos va a llegar a formar? H, A. Nos va a formar ácido débil, ¿sí? Entonces, si yo adicioné adicioné un protón, cambió la concentración de protones que yo tengo en mi vasito. Ojo, les cambio la pregunta o se las explico un poquito mejor. Cambió la concentración de protones libres, que es lo que nos mide el potenciómetro. ¿Cambió allí? No, no cambió porque No todos se cambia. vuelven ácidos. No, no cambia. Exacto, no cambia. Entonces, yo adicioné un poquito de ácido fuerte y mi pH siguió siendo 7, se mantuvo en 7. Entonces, se fijan cómo su solución buffer ayudó a soportar, se puede usar la palabra soportar, amortiguar, ¿sí? El cambio en el pH, o sea, evitó que cambiara. Vamos a poner ahora, vamos a adicionarle otra, ¿sí? Otro protón. ¿Qué va a pasar? Ah, pues entonces un segundo, pues va a interactuar nuevamente con esa base conjugada y nos va a volver a formar HA. ¿Cambió mi concentración de protones en el vasito? No, no cambió. Entonces, ¿cómo permaneció mi pH? Permaneció igual, constante. Se los voy a poner. Si yo estuviera midiendo, que esto es realmente lo que hacemos en el laboratorio, ¿sí? Ustedes pueden aquí poner el valor de pH y pueden poner los mililitros de ácido, o sea, esto es lo que es una titulación, mililitros de ácido o de base que ustedes van a estar añadiendo. Y si estuviéramos en 7, bueno, le voy a poner aquí que está el 7. Y si se fijan, añadimos 1 mililitro, que fue ese protón que pusimos, y nos quedamos, bueno, estábamos en 7, le puse el 1 y seguimos en 7. Le añadí otro mililitro, aquí ya vamos en 2. Y seguimos en 7. Según lo que tengo en mi vasito, si añado un tercer protón, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Ese tercer protón, pues todavía tendría una base débil con la cual interactuar y por tanto el pH no me cambiaría. Entonces yo aquí le podría poner el tercer mililitro y esto seguiría, bueno, se supone que es recto, ¿eh? Seguiría en 7. Ahora díganme, ¿qué va a pasar con el cuarto? Pongo yo un cuarto protón. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde se va a quedar? Se va a quedar libre. Se va a quedar aquí. Exacto, se me va a quedar una H aquí suelta. Y entonces, ahora sí, ¿qué va a pasar con el pH? Ahí sí va a aumentar el pH. Va a aumentar. Se va a acidificar. Se va a acidificar, o sea, aquí acuérdense, mi escala de pH, ¿de cuánto a cuánto va? De 0 a 14, sí. O sea, me aumentó el número de protones, quiere decir que mi pH se va a ir para abajo, se va a empezar a hacer más ácido. ¿Sí? Si yo le añado más, añado un quinto protón, no, pues todavía más para abajo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿ya voy a estar en 7? No. Realmente, pues el valor lo tendríamos que medir, pero mi pH estaría, díganme cómo pongo el signo allí. Menor. Ajá.
Entonces esto estaría ahí, así. ¿Ok? Y si lo voy viendo en una gráfica, pues esto se iría hasta abajo, ¿sí? Si yo le sigo añadiendo ácido, 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 pues llegará el momento en el que realmente ya no esté midiendo solución buffer, ya estaré midiendo pues el ácido clorhídrico en agua. ¿Ok? Eso es lo que ocurrirá. Dime. Y si queremos mantenerla, o sea, así en neutro, ¿podemos agregar bases? Te la vas a pasar haciendo eso. Lo único es, ¿cuál es el problema? O sea, la idea de las soluciones buffer es que tienen un rango donde son útiles. ¿Por qué es tan importante eso? O sea, si es en un vasito, pues tú le vas a poner hidróxido y entonces harías agua, ¿sí? Sí, vas a estar equilibrando esas cargas. Pero, ¿qué pasa en una célula? Tú no me vas a echar ni ácido clorhídrico ni me vas a estar echando, o sea, me vas a estar poniendo ahí en la mano hidróxido de sodio. Entonces, ¿por qué funcionan o para qué es importante que funcionen? Pues para que todos los procesos se lleven a cabo, ¿sí? Obviamente no tienes tan poquitas moléculas, por eso te digo, aquí lo importante es nada más que entiendas cómo está funcionando. Si tú la vas a preparar, te vas a equivocar por un poquito y si tú la ajustas o bien con ácido fuerte, dependiendo si te fuiste muy para arriba o bien con base conjugada, ¿sí? Con base, perdón, con una base fuerte para recuperar ese equilibrio. Pero lo importante es que tú sepas que tu buffer tiene un rango. Ahorita te voy a decir, se le llama, ahorita estábamos viendo esa capacidad amortiguadora, que es cuando está cerca del pKa, pH igual a pKa, esa se llama capacidad amortiguadora, pero tú tienes una región tamponante, o sea, hasta dónde te va a permitir la adición de un ácido o de una base conjugada. No es para siempre, o sea, lo que quería demostrarles con este vasito pues era que no es infinito, o sea, no se va a quedar en 7, échenle toda la cantidad de ácido que ustedes quieran o de base que ustedes quieran, no, tiene un límite, ¿sí? Eso se llama región o zona tamponante. Ahorita te lo platico, mándeme. Gracias. En esos casos se puede sacar con fórmulas de que la cantidad de protones que yo puedo añadir a la solución. Claro, sí, O a sea, eso de que, vamos bueno, a yo ir. pienso, Sí, sí, ok. sí. Sí, eso es lo que te voy a enseñar después, ¿sí? O sea, lo que vamos a aprender a hacer, si se fijan ustedes en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ya la tienen allí escrita, ¿qué términos tiene la ecuación? Tiene pH, tiene pKa y tiene concentración de ácido débil y de base conjugada. O sea, son todos estos términos los que nos van a poder decir cuánto voy a tener que pesar yo de ácido débil, cuánto tengo que pesar yo de base conjugada para hacer una solución buffer buena. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nada más ahorita en conceptos. Todavía no se me vayan más para allá. ¿Entendimos cómo funciona? Si alguien tiene alguna duda, dígame, no pasa nada, ¿sí? Lo volvemos a intentar. Profe, Mande. ahí usted le estaba añadiendo pues hidrógenos y eso me iba a hacer que se formaran pues ácidos. Débiles, sí. Ajá, pero mi pregunta es, ¿y qué pasaría, o sea, cómo se demostraría si le añadimos una base? Ah, es que ahora vamos a hacer ese vasito. Muy bien. Lo tengo acá. ¿Sí? Ahora le vamos a adicionar lo otro. Nomás déjenme irme por acá para que se les vayan todos los rayones que ya les puse ahí. Entonces, no hay dudas con el ácido. Vamos a ver qué pasa con los OHs. O sea, aquí en el primero estuvimos agregando, por ejemplo, ácido clorhídrico, ¿sí? Que es el ácido fuerte. Aquí pues lo que vamos a estar poniendo va a ser hidróxido de sodio, pero acuérdense que esto cuando nosotros lo pongamos en agua se ioniza y quien realmente nos hace el cambio pues es este OH. Entonces, la pregunta que nos hacía ahorita su compañera, ¿qué va a pasar si yo adiciono un OH? Vamos a empezar con uno solito. Tengo otra vez aquí mi potenciómetro, ¿sale? Y estoy midiendo ese pH. Estos OHs podrán interactuar con la base conjugada que estaba haciendo hace rato el protón. OHs podrán interactuar con la A.
No, porque ambos No. son negativos. Exacto, Son no se negativos. puede. Exactamente, entonces aquí no va a jugar con la A. No se puede porque tienen la misma carga. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues estos OHs van a interactuar, se los voy a dibujar así, van a interactuar con el ácido débil, ¿sí? Y ya entonces, ¿qué se va a formar? Bueno, para que se pueda, pues se va a formar agua. Agua. ¿De acuerdo? Entonces, estos OHs van a estar interactuando con el ácido débil. Entonces, le jalan el protón y se van a estar formando moléculas de agua. Si yo estoy midiendo concentraciones allí de protones o de OHs libres, cambió esa concentración en mi vasito. Se fijan que aquí no cambió, ¿sí? Porque formé una molécula de agua. Entonces, y se me hizo una base conjugada. Según lo que yo tengo dibujado aquí en mi vasito, pues entonces podré añadir una segunda molécula que va a interactuar aquí y una tercera que va a interactuar acá. ¿Ok? ¿Qué va a pasar entonces cuando yo añada la cuarta? Se me va a quedar ese OH suelto. ¿Qué va a pasar con el pH, chicos, aquí? Se va a elevar. Se va a elevar. subir, exactamente. Se me va a hacer ahora una solución más básica. Alcalina. Y entonces, si yo lo quiero poner aquí, voy a poner que mi pH ahora va a ser mayor a 7. ¿Sí? Si alguien todavía se nos confunde con estos de mayores y mayor que menor que, acuérdense siempre, en la boquita se come al grandote. Entonces, siempre pongan el signo hacia donde quieran especificar el mayor, ¿sí? ¿Quién es más grande? Entonces, aquí el pH sería mayor a 7. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, siempre vamos a tener que fijarnos o que observar, pues, según el pH que me estén dando, qué tan cerca o no estoy yo del pKa de mi ácido para saber si tengo o no este equilibrio. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo, maestra. No, Dime. maestra. No me acuerdo bien qué representaba una base conjugada. La base, ahorita lo vamos a empezar a ver con fórmulas, con ejercicios, pero por ejemplo, ¿te acuerdas que tú hiciste? Déjame ver cuál te dejé. Hicimos el del ácido acetil salicílico, ¿verdad? Entonces, tú hiciste ese de tarea y cuando lo ionizaste, te quedó el protón y te quedó todo el salicilato del otro lado, te quedó el C9H7O4. Eso es la base conjugada. O sea, la base conjugada sería el anión cuando se ionizó. ¿De acuerdo? De ese electrolito débil. ¿Ok? Por eso nada más le ponemos A, porque va a haber muchas. O sea, si tú trabajas con el ácido fosfórico, pues el A va a ser el H2PO4 y HA van a ser el H3PO4. Si trabajas con, no sé, un ácido orgánico, pues entonces va a ser CH3COO, será tu base conjugada, y CH y el protón, pues, tu ácido débil será CH3COOH. Por eso ahorita nada más le estamos poniendo A. Dependerá de con cuál ácido débil estás trabajando. ¿Ok? Ok, gracias, maestra. De nada. Entonces, ahora sí me regreso a la diapositiva que teníamos aquí. Es lo mismo, nada más que a mí se me hace que lo entendemos más fácil si vemos primero en el vasito en vez de que nos digan todas estas palabras, ¿sí? Pero si se fijan, es pues la misma teoría o el mismo razonamiento que acabamos de ver. Dice aquí que cuando adicionamos un ácido fuerte, aquí tenemos el ácido fuerte que se está adicionando, está aquí. Ese ácido fuerte, pues, ¿con quién va a interactuar? Pues va a interactuar con la base conjugada, ¿sí? Formando ácido débil. Es lo mismo que hicimos en el vasito. Y por tanto, como no vamos a tener protones sueltos, no se va a dar realmente una
disminución en ese pH hasta que yo no sobrepase, ¿sí? Profe, Mándeme. entonces primero se tienen que ionizar el ácido débil y cuando ya esté ionizado el ácido débil, ahora sí cuando yo añado un ácido fuerte, ¿se vuelve a formar un ácido débil? Sí, pero a ver, espérame tantito, o sea, mira, me regreso aquí al vasito. Para que tú puedas tener una solución buffer, tú tienes que poner en el vaso 3 cosas, siempre. Ahí voy. Entonces, oh, no la pude agarrar. Entonces, ¿cuáles son esas 3 cosas que va a haber en este vasito? Tú tienes que poner ácido débil, ¿sí? Base conjugada y agua. Entonces, siempre que tú vayas a preparar una solución buffer, tú vas a usar la ecuación que vamos a aprender, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Vas a saber cuánto tienes que pesar de cada cosita y tú tendrás en una mano ácido débil, en la otra base conjugada, así pesos, ¿sí? O sea, salecitas. ¿Qué vas a hacer? Vas a poner HA, o sea, estos serían polvito, ¿sí? Es una salecita, es un polvo de HA. Le vas a poner el otro polvo de A. Obviamente, mientras no están en agua, pues no están así separados ni nada por el estilo. Y luego pones el agua. Y ya así se formó tu solución buffer. Así se representaría esto. ¿Ok? Tú ionizas en el papel para poder hacer tus cálculos. Pero a ti te venden, tú lo que ya tienes son los distintos botes de cada uno de los componentes de esos equilibrios. Y entonces tú decides cuánto vas a tomar de cada uno de ellos. Cuando veamos los problemitas, van a ver que se les va a hacer más sencillo. Ok, profe, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, me sigo en esta, en donde vamos a ver, pues otra vez, qué pasaría con cuando nosotros añadamos una base fuerte, pues esa base fuerte va a interactuar con el ácido débil, formará agua y por tanto no tendremos una variación en ese pH. ¿Ok? Eso es lo que está representando estas diapositivas. Entonces, vamos a ver si entendemos esto. Fíjense, dice, si el pH del buffer es menor que el pKa, ¿se acuerdan cuál les dije yo que era el mejor punto donde vamos a tener la mayor capacidad amortiguadora? Pues siempre que nuestro pH sea igual al pKa. Esta es nuestra regla. ¿Por qué? Porque en ese punto que pasaba, yo tenía igual concentración de ácido débil que de base conjugada. Entonces, aquí me están diciendo, si el pH es menor que el pKa, si está por debajo, ¿qué querrá decir? Pues que tengo más ácido, ¿sí? Entonces, si tengo yo más HAs que As, ¿contra quién puede ser más eficiente o a quién puede atrapar mejor? Si yo tengo más HAs, piensen en el vasito. Si yo tengo más HAs, ¿qué soporta mejor? ¿Ácido o base? Al agregar más bases. Ajá. Entonces, si yo tengo más HAs, acuérdense que con la HA interactuaba el OH. Entonces, por eso dice, es eficiente contra bases y es ineficiente para ácidos. ¿Por qué va a ser ineficiente? Porque si yo tengo aquí, si le pongo, por ejemplo, números, pues estoy diciendo nada más para que lo tengan más claro. Si yo aquí tengo 5 HAs y una de base conjugada, puedo tolerar o puede aceptar muchos más OHs, ¿sí? ¿Hasta cuántos? Pues hasta 5, sin que me cambie el pH,
¿Y acá qué va a pasar? Acá, con uno que yo le adicione, ¿sí? Ya se amortiguó, pero en el segundo ya no va a soportarlo y va a haber un cambio en el pH, mientras que en este otro lado podría tolerar hasta 5. ¿Esto queda claro? O sea, es más fácil, obviamente, o sea, esto lo pueden hacer de memoria, pero es más sencillo si lo comprenden, porque así cuando no importa cómo se los manejen o qué les estén preguntando, ustedes pueden poner ese vasito, hacerlo, es decir, a ver, si me están diciendo que tengo un pH menor, quiere decir que tengo más ácido. Entonces puedo dibujarlo y yo puedo sacar las conclusiones que necesite. ¿Sí quedó claro esto? Sí, maestra. ¿Sí? Sí. Mande, si alguien tiene una duda, dígame, no pasa nada. Pero sí, o sea, si me están diciendo que yo tengo más concentración ácida y si yo tuviera una concentración más básica. Pues entonces, ¿qué va a pasar si tienes una más básica? ¿Me dices cómo te quedaría esto de HA? ¿Cómo quedaría? ¿HA qué? Menor que A. HA, ¿y luego qué? Menor, esto lo tendrías para acá. ¿Y entonces qué va a hacer? ¿A quién soporta mejor? ¿Con quién puede interactuar más tiempo sin que cambie el pH? Los ácidos. Ajá, muy bien. ¿Sí? Entonces, si yo lo tengo así, o sea, si tengo que mi buffer es mayor que el pK, si está mayor, quiere decir que estoy en un valor de pH por arriba, entonces tengo más base conjugada. Aquí está mi base conjugada que ácido. Entonces, esta base conjugada me aceptaba más protones, entonces es más eficiente para atrapar ácidos o para atrapar protones que para atrapar bases. Ok, maestra, gracias. De nada. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Ok, entonces, acuérdense, solución buffer formada por mezcla de ácido débil y base conjugada. ¿Cuándo funciona mejor o cuándo tengo la máxima capacidad amortiguadora? Ahorita les cambio, cuando el pH sea igual al pKa, porque allí tengo igual concentración de ácido débil que de base conjugada. Y yo puedo salirme de ese equilibrio y entonces tendré que observar si mi buffer es mayor que el pKa, pues entonces tendré un buffer que será muy bueno o eficiente para ácidos, ineficiente para bases, y cuando sea menor que el pKa, pues lo tendré eficiente para bases e ineficiente para ácidos. Y como veíamos ahorita en nuestro dibujito del vasito, ¿sí? No, eso no va a durar por siempre, o sea, va a llegar un punto en el que se pueda romper ese equilibrio. A eso se le llama región tamponante, o sea, la zona que tanto te puede tolerar la adición de ácidos o bases. Entonces, ustedes siempre van a intentar elegir el ácido débil que esté más cerca del pK al cual quieren ustedes ese buffer, ¿sí? ¿Por qué? O sea, si yo estoy en el equilibrio, si estoy con pH igual a pKa, acuérdense que tengo mitad de ácido débil, mitad de base conjugada. ¿Y hasta cuánto puede soportar? ¿Qué es lo que me decían? ¿Puedo calcular cuántos protones va a tolerar o cuántos OH va a tolerar? Sí, ya se sabe que va a ser siempre 0.5 por arriba del pKa y 0.5 por debajo del pKa. Entonces, si mi pKa era de 7 y yo preparé mi buffer a pH de 7, quiere decir que hasta cuánto me va a tolerar sin que se cambie el pH. Pues aquí sería hasta 7.5, tú vas a seguir en 7 siempre, no vas a ver ese cambio. Y ya aquí abajo, ¿hasta cuánto sería? Hasta 6.5. O sea, a eso se le llama región tamponante. O sea, tu margen va a estar
entre 6.5 y 7.5. Si tú ya le adicionas más de eso, o sea, aquí te puede, o sea, a esto se refiere a que yo voy a estar adicionando acá, para este lado, que se fuera yendo hacia arriba, yo estaría adicionando base, ¿sí? Okay. Bases, y para que se fuera hacia abajo, acá de este otro lado, yo estaría adicionando ácido fuerte. Entonces, quiere decir que hasta esos puntos yo voy a ver siempre en mi potenciómetro un valor alrededor de 7. Pero en cuanto me salga de ese margen, se me va a ir o para arriba o para abajo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo, por eso es que cuando van a poner a crecer microorganismos, todos siempre van en un pH pues muy específico y tienen que preparar el medio de cultivo a un pH muy específico. ¿Por qué? Porque durante todo el metabolismo de esos microorganismos, pues ellos van soltando todos sus metabolitos de desecho y con eso van acidificando los medios, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues si yo preparé bien mi buffer, pues puedo soportar cierto rango sin que se me vayan a morir todas mis bacterias que yo estaba, o sea, lo que estaba yo creciendo allí va a seguir bien, ¿sí? Si se me pasó y yo preparé mal mi buffer o elegí un ácido débil que se aleja mucho del pKa, pues entonces esto ya no lo voy a tener ese rango, ¿sí? De región tamponante ya no va a ser tan buena, tan eficiente. Y con muy poquito yo voy a observar un cambio muy drástico en el pH y entonces todo se me va a morir. Profe. Mándeme. ¿Y en el cuerpo humano cómo interactúan las soluciones buffer? Porque nosotros tenemos, en tu organismo, tú tienes los fosfatos, o sea, de hecho tenemos el buffer fosfato y el buffer carbonato. Esos siempre están manteniendo el pH en tu organismo, ¿sí? ¿De dónde sacamos carbonato? Siempre estamos exhalando nosotros CO2, pero también tenemos mucha agua. Entonces, ese ácido carbónico siempre se está formando en nuestro cuerpo y te ayuda a mantener el pH a 7. Y además, después lo veremos más adelantito, pero tus proteínas, ¿sí? Tienes péptidos y proteínas que son pues toda tu carnita, todo donde veas carne, eso es proteína. También tienen la capacidad de aceptar o de donar protones. Entonces funcionan también como buffers. Entonces tienes muchas moléculas en tu cuerpo que te ayudan a mantener en equilibrio el pH de tu organismo. Sí, wow, siempre vas a tener, sí, siempre somos como un vasote, imagínense ese vasote grande, tienes muchas HAs por ahí y muchas As, que todo lo que tú le des, o sea, por ejemplo, piensa, siempre estamos tomando Coca-Cola, café, o sea, que es algo mega ácido, ¿sí? La primera práctica que hacíamos en el laboratorio era medir diferentes soluciones, el pH de diferentes soluciones, y pues allí se dan cuenta que realmente todo lo que nos tomamos está en torno a un pH de 2, sobre todo la Coca-Cola y el café, tienen un pH muy ácido. Y nosotros tenemos que vivir a pHs de 7.4. Entonces, ¿quién nos ayuda? Todas estas soluciones. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Entonces, a ver. Bueno, esto era lo que te estaba platicando. Estos son los dos buffers que están en el organismo, ¿sí? O sea, normalmente el de que es de fosfatos te va a estar funcionando en el citoplasma celular y en el plasma sanguíneo, ¿sí? Vas a tener alcarbonatos, que son, pues, donde más se van a estar dando todos esos cambios. ¿Ok? ¿Qué es importante? Mándeme. Entonces, ya cuando yo tengo, por ejemplo, el fosfato y se ioniza, ¿sí decirlo? Sí, ¿verdad? Se ioniza. Sí, sí. Ya me queda mi solución buffer y suponiendo lo que yo le vaya metiendo a mi cuerpo, es como se va controlando, ya sea con los ácidos o con las bases. Exacto, o sea, ahorita, por ejemplo, mira, si aprovechamos el equilibrio que tenemos aquí del fosfato, ¿cuál sería HA? Con cuidado. No, ten. ¿Quién sería aquí HA? El del lado derecho. Este sería HA, exactamente. ¿Quién sería A?
acá está. Por eso les digo, lo ponemos de manera general, porque vamos a tener muchos ácidos débiles y muchas bases conjugadas. Entonces, acá estaría A, ¿de acuerdo? Si me voy al carbonato, este es HA y este de acá es A. Entonces, tú tienes esto en tu organismo, tienes HAs y tienes As, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues según lo que tú le añadas, pues o bien interactúa aquí, o bien interactúa acá, y entonces te mantiene el pH constante. Profe, ¿y el hidrógeno que queda ahí libre? Acuérdate, vas a tener otras moléculas en tu organismo, ¿sí? Entonces, normalmente va a estar interactuando y te va a estar formando otras cosas. De aquí, o sea, no es que te lo vaya a estar acidificando en cada momento. O sea, si por ejemplo, estamos hablando del citoplasma celular, pues obviamente va a haber quién pueda llegar a tomar el protón, vas a tener allí varias enzimas que estén evitando, pues que se te queden esos protones que después podrían ser moléculas que hicieran algún daño. Siempre va a haber alguien que los esté tomando, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. Ok, entonces, ya nada más, bueno, pues ya les estuve platicando un poquito de lo que era la curva de titulación, que es lo que nos permite ver cómo se van a estar dando esos cambios en el pH según la adición o bien de un ácido fuerte o bien de una base fuerte, ¿sí? Entonces, la curva de titulación es la representación gráfica de esos cambios en el pH. Y lo que es importante es que nos permite, si yo no lo conozco, el valor del pKa de cualquier ácido débil, pues lo puedo determinar de manera experimental. Pero también, así como están todas las tablas de los Kas, si yo a ese Ka le saco el logaritmo negativo, pues ya tengo el valor de pKa. Entonces, existen tablas, ¿sí? Y esos valores pues ya están determinados. Entonces, pues los puedo tomar de libros. Pero si en algún dado caso estoy trabajando con algo que no está reportado, yo podría obtenerlo a partir de esta gráfica, ¿sí? De cualquier gráfica. Entonces, pues ya se nos acabó el tiempo, lo dejamos aquí, retomamos la gráfica en la siguiente clase y ya empezamos a hacer ejercicios de buffers, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, pues entonces cuídense mucho, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Ahora no tienen tarea. Hasta luego. Gracias. Bye, bye. Profe, todavía no se vaya. Mándeme. No se vaya, profe. No me voy. Yo aquí me quedo. Yo siempre cierro hasta que se ve el último. Dime. Es que así me pasó en la mañana con un profe y no le puedo decir. No, dime. Lo que pasa es que ahorita tengo mal internet. Entonces, de hecho, para entrar a la llamada, ahorita ando en Zaragoza porque vine a acompañar a mis papás unas cosas de la casa. Sí. Entonces ando con datos y para entrar a la llamada, de hecho, me tuvieron que invitar. Quise poner algo en el chat para participación, pero no, o sea, el mensaje no se envía. Entonces, pues no sé por lo de la asistencia. No te preocupes, O sea, a mí me queda, haz de cuenta que dentro de Teams, de una vez te lo platico, yo le pongo pues es una aplicación dentro de esta misma plataforma en donde estoy viendo qué tanto están entrando ustedes. Entonces a mí me lo marca si tú te conectas y vas hablando y todo eso, allí se va marcando. Entonces no te preocupes, ¿sí? A mí lo que me interesa es que me vayas siguiendo en la clase y que vayas comprendiendo. Porque después, o sea, los temas los tenemos que ir avanzando y yo te voy a ir dejando cosas y no quiero que te me quedes con dudas. Es todo, no te preocupes. Maestra. Bueno. Muchas gracias, profe. De nada, mándeme. Una duda. El miércoles tenemos clase con usted y pues ya ve que está el asueto. ¿Vamos a tener clase o va a ser asueto? No, siempre que estén marcados asuetos en nuestro calendario los vamos a respetar. Entonces, no, pues ya los veo hasta el jueves. Qué bueno que te acordaste, gracias. No, hasta el jueves, ¿ok? Ok, maestra, muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente, cuídense mucho y pásenla bonito. Gracias, maestra. Hasta luego, bye bye. Aquí sigo, si alguien más quiere hacer pregunta, acuérdense, yo cierro la llamada hasta que ya colgaron todos.